Una persona se comporta de forma asertiva cuando sabemos cuáles son nuestros derechos e intereses personales en una situación determinada. ¿A que esto parece como de cajón? Qué cotidiano y qué en apariencia poco importante es el tener claro si quiero ir a Pepito o a Menganito de restaurante, pero cuando ya entramos en intereses y en necesidades, aquí la cosa ya va adquiriendo más magnitud. Tengo que ser capaz de defender mis intereses y mis necesidades, porque el entorno va a hacer exactamente lo mismo y ahí se pueden generar muchísimos conflictos de interés. Y si yo no los conozco, ¿cómo los voy a defender? ¿Cómo voy a saber cómo voy a defender qué necesito si no sé qué necesito? Cuando nosotros estamos muy habituados a tener claros nuestros deseos y nuestros intereses, a veces simplemente es un criterio intuitivo. Vale, entonces, paso número 1, conocerlos. Saber qué quiero, qué me gusta, qué necesito, qué elijo. Conocer cuáles son mis intereses, evidentemente mis derechos, evidentemente mis necesidades. Y segundo, ser capaz de defenderlos, poniendo en juego una serie de habilidades. Tener habilidades para defender esos intereses, esos derechos, esas necesidades. Esto no es blanco o negro. Habrá veces en las que considere que no me merece la pena de verdad, que la inversión que tengo que hacer no me compensa y entonces, ojo, cedo de forma consciente, cedo el defender mi criterio, con lo cual me atengo a las consecuencias. Si yo he elegido no hacer esa inversión, tengo que ser coherente con eso y asumir las consecuencias de no defender mis intereses ni mis necesidades. Tan fácil como eso. Cuando no me interese, no lo haré. Si recurrentemente no los defiendo, ahí hay un problema de sumisión y tengo que ver qué es lo que sucede. A veces cederé y no defenderé absolutamente nada. A veces negociaré porque me daré cuenta de que mis intereses confrontan con los tuyos. Y lo ideal en estos casos es buscar un ganar-ganar. Yo cedo un poco y gano un poco, tú cedes un poco y ganas un poco y ambos salimos contentos. Y a veces no, a veces tocará defender al 100% mis derechos, mis necesidades, mis intereses porque sea lo que corresponda. También yo tengo que saber poder hacer esa criba de cuándo toca renunciar, cuándo toca negociar, cuándo toca defender con todas las herramientas que tenga mis derechos y mis intereses porque no me puedo dejar pisar, por ejemplo. Aquí no cabe una negociación, aquí toca defender al 100% mis derechos, mis intereses, mis necesidades. De una persona que se está comportando de forma asertiva, ese habla fluida, la seguridad, esa expresión de capacidades de expresar sentimientos positivos y negativos sin ponerse a la defensiva, sin agredir a la otra persona, siendo honesta, ser capaz de defender y de expresar mis gustos, mis intereses, de capacidad de discrepar, de decir que no. Evidentemente una persona asertiva conoce y cree que tiene esos derechos y que tiene la capacidad de defenderlos. En cuanto a sentimientos, tienen una sana autoestima, ese no sentirse ni superior ni inferior a los demás, son personas humildes que saben respetarse a sí mismas y que evidentemente saben respetar a los demás, que tienen esa sensación de control de sus propias emociones, de manejo eficiente de sus propias emociones. ¿Y qué efecto tiene esto sobre los demás? Pues que son capaces de frenar el ataque de otras personas, son capaces de aclarar equívocos con relativa facilidad y naturalidad. Los demás se sienten respetados y valorados desde ahí. Y además son personas que suelen ser consideradas buenas, pero no tontas. Seguro que habéis oído esta expresión alguna vez. Míralo, de buena que es tonta, o de bueno que es tonto. ¿Qué significa esto? Es una forma de justificar la sumisión. No podemos disfrazar la sumisión de bondad. No es la bondad en sí misma lo que nos impide ser bondadosos con nosotros mismos. Porque si fuera bondad auténtica, la bondad auténtica nace de mí, hacia mí, y eso lo exporto yo al entorno. Como cuando hablamos del amor, como cuando hablamos de la gratitud, como cuando hablamos de todo. Entonces, no tiene sentido pensar que es una cuestión de bondad el no ser capaz de poner límites a los demás o permitir que los demás se aprovechen de nosotros. No es una cuestión de bondad, es una cuestión de no saber defenderte de esto. ¿Lo vemos? Lo que pasa es que, bueno, políticamente puede sonar mejor, más correcto, el llamar buena persona a alguien que no se sabe defender. Pero no es una cuestión de bondad, ni muchísimo menos, porque si para ser bondadoso con el otro te maltratas a ti, eso no es bondad tampoco. Relaciones familiares. ¿Por qué diríais que es costoso
ser asertivo con nuestros seres queridos. ¿Qué suele pasar dentro de la familia? Hay muchas personas, ojo, no todo el mundo le pasa esto, pero hay muchas personas que perciben que son capaces de relacionarse de forma más respetuosa fuera de casa que dentro de casa. A veces porque solamente ven la conducta externa de ellos mismos y se comportan respetuosamente, aunque no sean respetuosos internamente, pero como la otra persona solamente ve tu conducta, no ve lo que estás pensando de ella, pues entonces tú de ti mismo te percibes como más respetuoso con extraños que con tu propia familia. ¿Cuáles son las causas de la falta de asertividad con nuestros seres más queridos? Conductas aprendidas, un histórico. Sí. Un histórico que genera patrones, automatismos, puedo acumular resentimiento desde ese histórico y desde ahí la actitud se va modificando, se va como contaminando cada vez más, deteriorando. Cuanto más miedo, más sube la temperatura del enfado, ¿vale? Más sube. Cuanto menos miedo, porque yo veo que tengo recursos, porque esta persona no es con la que yo me acuesto toda la noche, ni es alguien de mi familia a la que yo quiera, entonces tú activas un recurso que hace que la temperatura no suba, independientemente de luego lo que muestres, ¿vale? Solamente temperatura emocional. A mayor miedo, más enfado, por el hecho de que la persona te importa, porque estés pensando en las consecuencias que pueda tener, esa conducta, etcétera, etcétera. Aquí es muy importante que observemos que la ausencia de recursos en ese contexto tiene que ver con nuestros miedos. Si no nos trabajamos nuestros miedos, ese es el hándicap en sí mismo. Luego puede haber otros componentes, quizá histórico, quizá otro tipo de creencias, etcétera, etcétera. Vale, pero es que esta es muy importante. Si yo tengo una serie de expectativas basadas en la relación que tenemos familiar y a mí me duele, me genera dolor que tú no te comportes como yo creo, porque tú eres una persona que me importa, por eso esto, cuando a las personas no nos importa, ese hándicap te lo has quitado. Pero cuando tú a mí me importas y yo siento que te importo, pero no te has comportado de la manera que yo creo que mostraría ese amor, esto me va a doler. Y la emoción defensiva habitual es la del enfado. Entonces, tanto si en la base es el miedo como si es el dolor, voy a tener que trabajar sobre la base, porque es la base lo que me descontrola. Atendiendo a la frase que tú destacabas de donde hay confianza da asco, esto no tiene que ver con cómo me siento, sino con la forma en la que lo manifiesto. ¿Por qué motivos yo manifestaría el enfado de una forma no ecológica? O bien, porque siento que tu amor está garantizado, es decir, yo me atrevo a manifestar el enfado de una forma determinada, no ecológica, porque no tengo miedo. No tengo miedo a regular mi conducta, no tengo miedo a las consecuencias de no regular mi conducta, es decir, me doy permiso. ¿Por qué me doy permiso? Porque eres mi núcleo de confianza. Eres la persona que no me va a dejar de querer aunque la maltrate. Si yo siento que tú eres la persona que no me va a dejar de querer aunque te maltrate, o tú y yo nos damos permiso mutuamente para maltratarnos cuando estamos enfadados, es el contrato que tú has establecido. Sea porque me lo permites y te lo permito desde el principio, sea porque siento que tu amor está garantizado, o sea porque te trato como me trato a mí, esas son las principales causas de que donde haya confianza de asco. Pero no, la confianza, la seguridad, no tiene por qué ser asquerosa en ningún caso. La confianza y la seguridad es algo sano, es algo bonito. Entonces, ¿yo por qué me permitiría en pro o amparándome en esa confianza para tener conductas no ecológicas? ¿Cuáles son los límites que yo transgredo cuando siento confianza? Si yo jamás en mi vida a mí misma, me llamaría tonta, haya la confianza que haya, si no está en mi vocabulario, yo no lo voy a mostrar, porque no está en mi vocabulario, no me va a salir solo desde el enfado. Muchas veces nuestra forma de maltratar a otras personas cuando estamos enfadados son una proyección de nosotros mismos. Yo he tenido que cuidar muchísimo mi crítico interno, limpiarlo mucho, 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 para que el enfado no justifique la agresividad. De manera que yo no tenga que regular mi conducta por miedo, es que simplemente no me sale. Si me salen determinadas circunstancias es porque yo me lo estoy permitiendo. ¿Desde qué creencia, desde qué hábito, desde qué paradigma que esté utilizando, desde qué lugar? Yo no sé diferenciar el hecho de estar enfadada, que es muy legítimo, con el acto de la agresividad, ese maltrato.
con un tono de voz, con una actitud determinada, con gritos incluso, con X, de la forma en la que yo lo haga, con esa forma. Pero vemos la diferencia entre sentirlo y mostrarlo, que veamos la diferencia es fundamental, porque lo que tenemos que regular, sobre todo, hablando de asertividad, es la manifestación. Proponer en lugar de imponer, que esto es algo que a veces nos sale solo, porque puede que a veces lo hayamos aprendido de nuestros propios padres y nunca nos hayamos cuestionado si es la mejor manera de hacer las cosas. Puede que cuando estamos más enfadados nos volvemos un poco más exigentes y desde ahí la forma de proponer o de pedir cosas cambia a un estilo más autoritario. En fin, por las variables que sea, hay veces que quizá decimos las cosas de una forma no suficientemente ecológica. Quizá podríamos decir que quizá un poquito falta de respeto, irrespetuosa. Que yo utilice este tipo de lenguaje, ¿qué efecto puede tener sobre los demás? Te digo, esto lo tienes que hacer así, o quiero que, el tono imperativo en lugar de una propuesta un poco más abierta. Es una forma de ataque. Es un ataque muy sutil, muy pequeñito. Pero nuestras defensas, aunque sean de forma inconsciente, se van a activar. En plan, no, esto no me gusta. Y nosotros cuando somos asertivos, cuando queremos hacer peticiones, cuando nos gustaría alcanzar nuestros objetivos, necesitamos apertura por parte de la otra persona. Y si yo con mi estilo de comunicación estoy forzando que te cierres, estoy atentando en contra de mi propio objetivo. El entorno normalmente no va a reaccionar bien, incluso aunque esté acostumbrado. Aunque haya normalizado esta forma, normalmente no es eficiente. Y si es eficiente suele serlo a corto plazo. Hasta que la persona, hay veces que conscientemente la persona te dice no me hables así o no me gusta este tono de voz, o simplemente otras veces reacciona. Aquí el problema suele ser que queremos comprarnos la idea de que funciona, de que este estilo es útil, y entonces desde ahí pues no consideramos que sea necesario regularse. O es porque si yo soy quien soy, es que puedo permitirme el lujo de hablarte de esta manera, cosa que a lo mejor con compañeros de trabajo o con nuestra pareja o con nuestros propios padres no haríamos, pero con determinadas personas nos autorizamos a hacer. Y eso es lo primero que tengo que revisar. ¿Por qué me doy permiso para hacerlo? Sabemos que no funciona, sabemos que es una falta de respeto, pero de alguna manera nos lo permitimos. Entonces, aquí es que es una cuestión de práctica y entrenamiento, y al final darnos cuenta de que realmente una forma más amable de pedir las cosas genera más apertura. No va a garantizar que nos obedezcan, no va a garantizar un buen resultado, pero sí que garantiza que yo me sienta cómoda con la forma en la que te estoy tratando, porque a lo mejor el hecho de conseguir el resultado determinado no depende solo del estilo de comunicación, depende de otras muchas variables. Pero por lo menos esa parte ya sabemos que la estamos haciendo bien. Ahora bien, vamos a averiguar qué es lo que sucede, pero al menos que el tono, la forma de pedir las cosas, que no sea el problema en sí mismo. Yo no necesito acusar a las personas, con preguntar es suficiente. Es que es absolutamente innecesaria y lo que provoca es que la otra persona se cierre, se defienda o se justifique. Entonces, las preguntas generan más apertura que las acusaciones. Ya estás otra vez haciendo lo que te dé la gana. Mira como ayer te dije que recogieras el lavavajillas y al final, míralo, siempre te tienes que salir con la suya. Es diferente a, ¿me puedes explicar por qué no recogiste anoche el lavavajillas? No es necesario acusar a las personas, aunque consideremos que son responsables o culpables de una situación. Hay veces que nos autorizamos a acusar solo porque nos hemos sentido agraviadas, pero es que la otra persona no se va a sentir bien tratada con esto. Es una forma de maltrato por más que nosotros la justifiquemos. Muy sutil, muy pequeñita, pero la otra persona va a recibir ese impacto. Entonces yo puedo abordarlo. Es que no, la opción no es o te acuso o me callo, pero claro que existen alternativas asertivas. Y eso no significa que yo me tenga que callar. Claro que te puedo preguntar. Es que no tengo por qué atacarte. Ni con el ya está la que siempre llega tarde, ni con el bueno, ya era hora. No, es que no necesito todo eso. Puedo abordarlo directamente, pero de forma respetuosa. Si yo no quiero que la gota rebose el vaso, eso igualmente es mi responsabilidad. Sí. Soy yo la responsable de poner remedio para no acumular resentimiento. Claro, mi tope también es por mi culpa, no es por culpa de la otra persona. Aquí lo que pretendo es intentar que no os escabulláis por ningún lado, porque es verdad que este tipo de cosas, empezar a trabajar en esta línea, da mucho miedo. Sabemos que corremos riesgos. Es mucho más cómodo
o bien ceder ante las cosas, o bien dejarnos llevar por nuestro estilo agresivo de vez en cuando y asumir las consecuencias que ya sabemos todos que a largo plazo no son buenas. Pero esto es mucho más fácil que empezar a planificar fríamente una estrategia diferente. Entonces intentamos como escapar y no sabemos hasta qué punto estamos utilizando este tipo de argumentos para justificar nuestras conductas, no solo para explicarlas. Cuando esto ya se hace bien y nuestro estilo de vida en general es asertivo, es muy fácil, se vuelve algo súper natural. Lo que pasa es que empezar a plantearse de cero determinados cambios es salir de una zona de confort complicadita, ¿eh? Pero ¿por dónde empezamos a cambiar este tipo de hábitos que tenemos tan instalados? Yo qué sé, cosas tan sencillas como apunta en una hoja cuántas demandas hiciste hoy. Apúntalo, que sea muy físico para ti, las veces en las que acusaste en esta semana, las veces en las que hiciste demandas en lugar de peticiones. Apúntalo para que veas el volumen de tu estilo, el volumen, cuántas veces en tu día a día se manifiesta. Este tipo de hábitos no se cambian si no somos conscientes de cuándo los estamos utilizando. Entonces, lo que los hace difíciles de cambiar es precisamente que están tan instalados, como dice Julia, tan automatizados que nos pasan desapercibidos. Esto también nos cuesta. Cuando quieres hacer una petición o cuando quieres constatar un hecho, a veces hablamos de la persona en lugar de esos hechos. Sobre todo en la familia, porque en la familia como que tenemos un poco también instalado las generalizaciones acerca de las personas. Esto también va a activar la defensa por parte del otro, pero a fuego, o sea, rápidamente, porque también la persona se siente atacada desde ahí y además injustamente tratada. Y además impotente de cara al cambio. Si yo le digo a mi hijo con lo del lavavajillas, es que claro, como eres un irresponsable y te estoy hablando de ti, no del acto, la persona no siente que eso lo pueda modificar, porque yo no puedo cambiarme a mí, puedo cambiar mis acciones, pero no a mí, no mi identidad. Entonces es muy ineficiente hablar de la persona en lugar de lo que hace. Estás diciendo una tontería o estás cometiendo una irresponsabilidad, es una valoración mía, no es el dato. El dato es que me dijiste ayer que ibas a recoger el lavavajillas si no lo recogiste. Eso es un dato. Ahora, yo deduzco desde mi mapa que eso es un acto de irresponsabilidad. Cuando eso no me corresponde a mí, te corresponde a ti. En comunicación lo importante es el dato, para que tú llegues a tu propia conclusión. Imagínate que al niño le dices, ¿has visto que ayer me prometiste que ibas a recoger tu cuarto y que la habitación está sin recoger? ¿Por qué has hecho esto? Y que él saque sus propias conclusiones. Es más apropiado hacer una petición que una demanda, es mejor hacer preguntas que acusaciones, habla de lo que la persona hace y no tanto de lo que la persona es, no la etiquetes. Intenta evitar las generalizaciones porque al final son injustas y suelen generar una actitud muy defensiva. Y no acumules emociones negativas sin comunicarlas. O sea, eso tampoco es demasiado equilibrado. El hecho de que yo aguante y un buen día la gota colma el vaso y es cuando lo suelto absolutamente todo, eso tampoco suele tener un buen final. Porque la otra persona se va a sentir injustamente tratada. Si tú tienes un pequeño problema con una persona, puedes aclararlo en el momento. No tienes por qué seguir acumulando. Lo que pasa es que, claro, si tú le das poca importancia porque te da miedo abordar la situación y dices, la paso, eso no significa que tú la hayas procesado y gestionado y superado. Eso ha quedado ahí y llega una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que llegamos a nuestro tope y entonces es cuando soltamos todo ese resentimiento que hemos ido acumulando. Y es muy complicado manejar una situación de esa manera. Y la otra persona tampoco le va a gustar. Imaginad que a vosotras os pasara eso con otra persona. Que vosotras no tenéis ni idea de algo que a alguien de vuestro entorno le molesta y un buen día os suelta los reproches que tiene acumulados desde hace un mes o años. ¿Cómo los viviríais? Primero perplejas y luego, ¿pero qué me estás contando? O sea, no tendría mucho sentido. Sería como un síntoma de inmadurez por parte de la otra persona que no haya puesto en tu conocimiento todas esas cosas que le han molestado y que nunca te dijo. Pues nosotros también tenemos que evitar hacer esto. El creer que los demás tienen que adivinar cómo nos sentimos. Muchas veces nos justificamos para callarnos diciendo, sí, seguro que se ha dado cuenta, si es que tiene que saberlo, si es que tal y como me conoce, seguro que tiene que saberlo, pero realmente aquí lo que estamos es evitando asumir nuestra propia responsabilidad. Ese tipo de discursos al final no llevan a un diálogo constructivo y muchísimo menos a solucionar conflictos. Entonces, es importante aquí asumir nuestra responsabilidad de desarrollar estas habilidades cuando somos nosotros quienes tenemos el problema. ¿Cómo ser asertivo en este caso ante las críticas? ¿Dónde creéis que radica la dificultad en ser asertivo, asertiva, cuando nos critica alguien?
¿Por qué suele ser complicado que ante un ataque seamos asertivos? No todo el mundo reacciona igual ante las críticas, pero si tenemos agujerillos, al agujero va, pero vamos, rápido, ¿eh? Si tenemos ego, si tenemos miedos, inseguridades, distorsiones como la personalización, dificultad para empatizar con la persona que está lanzando el ataque, no estamos viendo realmente la persona, no la estamos estudiando en tiempo real. Esto nos hace muy vulnerables. Entonces, es muy fácil que ante una crítica nuestra emocionalidad suba muchísimo. Cuando somos objeto de crítica, nosotros también reaccionamos desde nuestras propias emociones y eso nos impide el análisis. Aquí lo importante es, el tip fundamental es que si somos atacados, lo primero que necesitamos es poder analizar y esto ya es muy complicado. Muy complicado, necesitamos enfriarlo más rápidamente nuestra propia emoción para poder analizar qué es lo que está pasando. Analiza el comentario para poder diferenciar cuando la persona te está intentando manipular a través de una crítica o cuando simplemente desde considerar que estás actuando mal se ha dejado llevar por su propia emoción y desde ahí te atacó. Porque la forma de reaccionar asertivamente si la persona te está criticando a malas o desde simplemente esto me ha fastidiado muchísimo y te lo suelto así tal cual, sin regularme, es muy diferente. ¿Sabíais diferenciar cuando un ataque es malintencionado y cuando no? Para vosotros poder distinguir esos dos tipos de críticas necesitáis un enorme nivel de empatía hacia la persona. Tenéis que captar los detalles. Es muy importante ante la crítica, lo primero, la empatía. Ver qué es lo que la otra persona le está pasando, por qué lo hace. Si la persona te hace una crítica con la que estás de acuerdo, pues lo que hablábamos en clases anteriores, reconozco que es verdad que yo lo he hecho mal, quizá explico, doy mis motivos sin justificarme y me comprometo a algo y ya está, y a partir de ahí límites, si proceden. Pero primero, vale, lo reconozco, sí, es cierto, tienes razón, he llegado tarde. Había mucho tráfico y yo había salido con el tiempo justo. Podría haber salido 10 minutos antes y la verdad es que no lo hice, con lo cual asumo mi responsabilidad. Si quieres, para compensar, me quedo 10 minutos más tarde. Y ya está, es que no necesitamos nada más. No necesitamos alterarnos, no necesitamos ponernos a la defensiva, no necesitamos el contraataque. Si quieres convertir al otro en un aliado, en lugar de un crítico, pídele que sea más concreto. No admita respuestas vagas o negativas. Por ejemplo, ya te he pedido disculpas, dime qué quieres de mí ahora. O no me vale que me digas que soy una mala persona, ¿puedes decirme qué hice mal? Es decir, pide concreción a la persona. Ten en cuenta que la persona que lanza la crítica está muy secuestrada por su propia emoción. Si tú consigues que la persona entre más en un modo analítico pidiéndole concreción, la persona bajará su carga emocional y será más razonable a la hora de afrontar la situación. Entonces, tú puedes intentar estimular esa otra parte del cerebro de la persona, pidiéndole que sea más concreto o que te lo diga de una forma diferente, es decir, pidiéndole matices de las cosas o diciéndole, bueno, pues es que me parece muy abstracto que me digas que he actuado mal, ¿me puedes decir exactamente qué es lo que consideras que hice mal? Es como para forzar que la otra persona colabore en la situación, como que se comprometa también a entrar en la situación. Y por supuesto, no permitas que, presa de su enfado, generalice la situación a otro tipo de situaciones. Aquí vamos por partes, perdona, no corras, o sea, lo de la gota que colma el vaso es tu problema, no el mío. Háblame de por qué estás enfadado hoy. No me hables de estos 20 años de relación. Aquí también es muy importante ser asertivos. Tú ahora mismo estás haciendo una crítica sobre X situación que te ha enfadado, no aproveches. Ahora que te has envalentonado, que te sientes poderoso o poderosa, no aproveches para decirme todas esas otras cosas que te has callado en veces anteriores. No es algo... no es un trato coherente por parte de la persona. Entonces tú le puedes confrontar con respecto a esa incoherencia, esa forma de aprovechar probablemente de sus miedos anteriores y desde ahí le puedes poner un límite. Entonces, en situaciones como esta, la pregunta asertiva o el acuerdo asertivo que tengan que ver con, vale, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. ¿Qué crees que podemos hacer para que la situación mejore? Entonces pueden ser buenas porque se trata de convertir a la persona que te está haciendo la crítica en un aliado.
Venga, juntos vamos a ver qué quieres de mí, qué crees que podemos hacer, vamos a buscar un acuerdo, vamos a llegar a un punto en común, para que se salga de tú vas a aprender a través de mi bronca, para que se salga de esa creencia de con mi bronca tú vas a aprender, y estimular la creencia de que mirando y observando la situación es como realmente vamos a llegar a solucionarla. No hace falta que me trates de esta forma. Incluso si tú reconoces desde qué agujero tú has cometido el error y reconoces abiertamente que aún no has encontrado la forma de arreglar esto, pues a lo mejor le puedes pedir a la persona colaboración. Si es una relación importante, la persona puede estar muy dispuesta a ayudarte en ese sentido, porque tú puedes estar reconociendo abiertamente que necesitas ayuda. ¿En qué caso se os ocurre que yo necesitaría ser asertiva ante la crítica de otra persona teniendo en cuenta que estoy de acuerdo con tu crítica? ¿En qué contexto sería necesario poner un límite? Teniendo en cuenta que estoy de acuerdo. Es que las personas que emiten una crítica porque están enfadadas con nosotros por un error que hemos cometido, muchas veces con sus emociones intentan castigarnos. Y yo no tengo por qué permitir que me castigues. Yo puedo ser muy asertiva con esto. Si yo ya he reconocido que he cometido un error y me he comprometido a repararlo, entonces yo ya no te tengo por qué permitir que tú me castigues. ¿Cuántas veces desde creer que como he cometido un error merezco tu castigo, agachamos la cabeza y nos dejamos dar palos? Entonces, ¿qué información estamos transmitiendo a la otra persona? Que merezco tus palos. No me estoy respetando si yo me dejo dar palos por ti. Si yo he reconocido y ya me he comprometido con reparar, con mejorar, con no volver a hacerlo la próxima vez o intentar de alguna manera solucionar el tema, se acabó, la situación se acabó. Ahora eres tú y tu enfado, tu responsabilidad. Ya no considero merecer ningún tipo de castigo por ello. Entonces, en este tipo de contextos en los que las personas, cuando están enfadadas con nosotros, nos atacan y se autorizan a atacarnos, no a hablar de la situación, a atacarnos. El te voy a echar la bronca es siempre desde la creencia de que mereces un castigo. El castigo es la bronca en sí misma. No es estoy enfadada por algo que ha sucedido, vamos a hablar del tema. Vamos a hablar de este tema, no es echar la bronca. Echar la bronca es te mereces mi castigo, mi bronca. Entonces, el paradigma desde el que yo me autorizo a echar la bronca ya no es respetuoso. Entonces, yo puedo poner límites a tu forma de abordar la situación. ¿Por qué no? No me gusta este tono, no creo que merezca determinadas cosas, podríamos hablarlo de esta otra manera. Es decir, yo le puedo proponer a la persona la alternativa sana si quiere que hablemos del tema. Vale, yo estoy dispuesta a hablar del tema contigo, pero estas son mis condiciones. No voy a permitirte esto y esto que estás haciendo. Aquí es muy importante esto porque normalmente nosotras mismas somos las que creemos que merecemos un castigo porque hemos cometido un error. Entonces, te admito la bronca. Entonces yo no me estoy respetando por culpa de mi creencia, no te puedo pedir respeto, aunque luego me queje, aunque luego no me sienta respetada porque evidentemente no lo he sido. ¿Lo vemos? El disco roto o rayado es una técnica muy extendida que tiene que ver con volver al punto esencial de la situación, repitiendo una y otra vez, aquí está la clave, con tranquilidad y sin elevar el tono, sin cambiar la actitud, sin entrar en ningún tipo de discusión, ni ser provocables, vamos a decir, porque normalmente la otra persona tenderá a tensar la cuerda, pero si yo me mantengo en mi lugar, al final la otra persona desiste. Aquí lo importante es transmitir la idea a la persona de que yo no voy a perder la calma, voy a conseguir mantener la calma si es lo que yo quiero. Entonces es lo que hace que la persona al final se dé cuenta de que sus provocaciones no tienen sentido. Siguiente técnica de ignorar. Consiste en ignorar la razón por la que el otro parece estar enfadado y aplazar la discusión para cuando esté más calmado. Aquí, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica tiene que ver con colocar de forma secundaria los motivos y centrarnos más bien en que si la persona está en ese estado no puede haber diálogo. Ignoramos es como algo así como no entrar al trapo. Hay muchas veces que las discusiones se generan porque tú me has dicho algo que a mí me parece ilógico y yo desde ahí te estoy rebatiendo desde mi lógica personal. Y entonces nos vamos enzarzando, la temperatura va subiendo y al final tú me lo estás diciendo a gritos y yo a gritos te respondo. Si yo me salgo del conflicto en sí mismo y simplemente atiendo a tu estado emocional, yo estoy cambiando de tema radicalmente. Banco de niebla o claudicación simulada.
también muy útil para discusiones, tiene que ver con aparentar que estás cediendo terreno sin en realidad estar cediendo terreno, ¿vale? Puedes dar la razón a la persona con respecto a que entiende su argumento o con respecto a que tiene derecho a sentirse enfadada. Puedes de alguna manera conceder a la persona parte de la razón en lo que tú realmente consideres que se le puede dar la razón, sin que ello necesariamente indique que vas a cambiar tu postura. Técnica para procesar el cambio. Consiste en desplazar el foco de la discusión hacia el análisis de lo que está pasando, dejando aparte el tema de la misma. Como si nos viéramos desde fuera. A menudo las personas que nos atacan están preparadas para que yo les responda sobre la situación, no sobre el proceso. Deben estar preparadas para que yo las confronte sobre lo que ellas están haciendo. Por eso la técnica de confrontar normalmente es de las más útiles. Esta es muy útil para que la persona además tome conciencia de lo que está haciendo, porque muchas veces la persona está en su propio automatismo. La técnica del acuerdo asertivo, responder a la crítica admitiendo que hemos cometido un error, pero separándolo del hecho. Si la persona te está llamando diciendo eres un desastre, le puedes poner un límite con respecto a dime qué he hecho mal, pero no hables de mi ser, de mi persona. O sea, como matizando, obligando a la persona a que matice las cosas. El aplazamiento asertivo es el que decíamos antes, ¿vale? Cuando nosotros estamos muy abrumados y nos sentimos incapacitados para abordar la situación asertivamente, podemos decirlo claramente. Ahora no me siento preparada para contestar a esto. Me gustaría poder hablar esto cuando estemos más tranquilos o cuando yo me sienta preparada para contestar a esto. Esta es una técnica que no está muy extendida y no sabemos lo súper eficiente que es aplazar las cosas. Parece que tenemos que resolver en caliente y parece que si dejamos las cosas para más adelante, luego no vamos a ser muy buenos resolviéndolo. Pero es una herramienta estrella esta, ¿eh? Estrella. Y no la usamos tanto como podríamos. La pregunta asertiva para convertir al enemigo en aliado, que es incitar a la crítica para obtener más información y tener claro a qué se refiere. Esta es igualmente muy sutil porque tiene que ver con la táctica de la que os hablaba la semana pasada. Dime concretamente qué es lo que he hecho mal. O quiero entender mejor tu punto de vista. Es como te voy a obligar a la parte fría del análisis para que se vaya reduciendo la parte de intensidad emocional. Entonces te voy a pedir más concreción, te voy a pedir que me vuelvas a repetir el argumento, te voy a hacer alguna pregunta para que profundices un poco más. Pero a ver, ¿desde cuándo tú estás observando estos problemas conmigo? A ver, explícamelo mejor que te quiero entender. Claro. Entonces estamos fomentando el análisis por parte de la otra persona, que active la parte más fría y desactive la zona más caliente, que es la que le lleva a discutir. Asertividad empática. Es una forma de parar la agresividad. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, nos ponemos en el lugar de la otra persona para intentar comprender y tener toda la información posible del punto de vista del otro. Ojo, que no estamos hablando de compasión empática, no se trata de justificar a la persona ni de estar de acuerdo con ella, sino de ponernos en su lugar para entender mejor por qué se está comportando como lo está haciendo. Una vez que ya entendemos a fondo la situación, entonces empiezo yo a defender mis derechos e intereses. Vale, puedo entender que a ti te cuesta mucho cumplir determinadas tareas domésticas y que no estés motivado para hacerlas, pero y aquí, a partir de aquí te doy mi visión de las cosas o los motivos por los que yo te pongo un límite. ¿Para qué hacemos esto? Para que la persona se sienta comprendida y para suavizar las cosas antes de decir por qué. O sea, la persona también se va a sentir de una forma determinada cuando nosotros le estamos dando a entender que somos capaces de entender su punto de vista. Y por supuesto los famosos mensajes yo. Expresa la situación desde el único punto de vista que nadie jamás te puede rebatir, que es el tuyo.